Hola muchachos, espero que se encuentren bien. Miren, estaba anoche conversando con un amigo de ex Fuerza Armada y había varias conclusiones que sacaba. Bueno, estaba en mi casa en todo caso. Nada por streaming, nada de esas cosas. Mire, anoche hacíamos un análisis de la visión que hoy día tiene Perú año 2024 respecto a Chile. Para Perú no es problema Chile. Esto es muy interesante. Hay un cambio geopolítico, incluso estratégico y político de parte de nuestros queridos amigos de Perú hacia Chile. La sanidad mental, si tuviéramos que llamarlo como concepto básico, eso fue con el tema de la Haya, que terminó todos los procesos, bueno, uno de los procesos más importantes que era para Perú, el tema del límite en la zona norte. Queda el hito 1, pero no creo que el día mañana sigan insistiendo en eso. Eso va a quedar ahí, que son como 20 metros del hito 1 a la playa. El hito más importante, Perú lo consiguió. Ya, nosotros perdimos, ellos ganaron. Y fue interesante porque así se sanó un poco el rencor mediático que usaban muchos políticos en ese concepto. Pero hoy día Perú tiene dos peligros. Dos peligros. El primer peligro que hoy día Perú tiene en el concepto estratégico y geopolítico se define básicamente en la controversia diplomática entre Perú y Colombia por la soberanía de la isla Santa Rosa, ¿ya? Donde Perú, estuve viendo el pueblito, la mayoría de la isla Santa Rosa, bueno, por no decir toda, escuela peruana, alcalde peruano, calles peruanas, o sea, en ese concepto muy claro. Se trata del famoso tratado de Salomón Lozano el año 1922, que estableció claramente la soberanía peruana sobre las islas Santa Rosa, situada en el río Amazonas, considerado un punto estratégico debido a su ubicación geográfica y el triángulo amazónico donde convergen Perú, Colombia y Brasil. ¿Ya? Ese es el hito, esa es la mirada que hoy día, año 2024, tiene Perú. Esa es la preocupación geopolítica. Esa es la preocupación que tiene Perú hoy día en temas militares y en temas también de proyección estratégica a esa zona. Incluso se estaba pidiendo algunos que hubiera más batallones en esa zona de la Fuerza Armada del Perú para tener una vigilancia. Incluso fue un autoridad de Colombia que desconoció al alcalde de Santa Rosa, o sea, un territorio peruano. La verdad las cosas, si ustedes entran y ven y buscan la isla, bueno, es básicamente de Perú. Entonces, ahí Perú tiene una apuesta en la isla Santa Rosa. Pero, ¿por qué pasa esto? Mira, ¿por qué pasa esto? Eh, Básicamente pasa esto por una ideología política. Y aquí nuevamente vuelvo nuevamente a estos pseudo mesías que se creen que por refundar o se creen que por tener ser presidente ellos pueden hacer lo que quieran. Es muy parecido a el hermano Yantumala, es muy parecido a todo lo que le tocó vivir al Perú, que cada tiempo que había una crisis se enfocaba en la situación geopolítica hacia Chile. ¿Para qué? Para tener votos. Y aquí Gustavo Petro está haciendo eso, ¿ya? Visualizando de cierta forma que supuestamente para unir el pueblo colombiano, estos pseudo dioses, pseudo mesías, que muchas veces no piensan, sino que de cierta forma violan en este concepto un tratado de 1922. Ese es el problema que hoy día Perú tiene. Y hoy día sabe Colombia, bueno, Colombia sería bastante estúpido intentar de cierta forma hacer un tema estratégico militar en esa zona o intentar hacer un conflicto parcializado en esa zona. Ya.
Una, porque militarmente puede tener la experiencia Colombia de años de guerrilla, pero militarmente y estratégicamente Perú es superior a Colombia en casas, también en tema de materiales de rueda, aunque el T-55 puede ser obsoleto, pero le va a servir mucho en ese concepto. Son zonas muy pantanosas. Otro de los temas que tiene Perú y que tiene fijado como otro tema geopolítico es la famosa tensión entre Perú y Bolivia, especialmente en el gobierno de la señora Dina Boluarte. Las relaciones siempre fueron muy amenas, siempre tuvieron cierto acuerdo, siempre se apoyaban, incluso si ustedes se acuerdan, le querían dar salida al puerto a través de Hilo, a través de salida al mar a Bolivia. Bueno, había un proyecto ahí. Pero esta modificación de políticas, pasar de una política más centrada o más derecha a una política izquierda extrema, tipo Maduro, chavista, tipo Cuba, tipo, no sé, Mao Zedong, por decir una ideología, hoy día Bolivia no es solamente una amenaza para Bolivia, para Perú, sino que es una amenaza para también para la región y una amenaza para Bolivia en sí mismo. Las relaciones de estos países, desde que asumió la señora Dina Boluarte, que eh, sucedió a Pedro Castillo en la presidencia, todos sabemos qué pasó, ha tenido roces diplomáticos con México, Colombia y Chile. Y Chile porque, básicamente porque el señor Boric habla y deja la embarrar. Todos sabemos lo que pasó con Israel y ahora se peleó con Maduro. Pero bueno. Hay un país que enfrenta estos desafíos sabiendo que ellos tienen una frontera larga con Bolivia, igual que nosotros con Bolivia. Se enfrentas al nuevo poder de la señora Dina Boluarte, donde se intercambian reproches mutuos de la crisis política de Perú o viceversa. Por ejemplo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo en un acto de simpatizantes, tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia, también por recuperar su derecho a elegir un gobierno que los represente. Así son. ¿Ya? Sus palabras motivaron una enérgica protesta de la Cancillería peruana, que acusó al gobierno de Bolivia ingerir en asuntos internos del Perú. ¿Ya? Bueno, y Evo Morales también no ha sido ajeno a eso, pero hay un tema que tiene una posible crisis, que es la región de Puno, que ha sido una especie de crisis de peruana. Allí tienen lugar algunas de las protestas más intensas que se han registrado, el mayor número de muertos y enfrentamientos entre policías y manifestantes. Los 19 muertos en la ciudad puneña, en Hualica, en medio de denuncias de empleo indiscriminado de munición letal por parte de la policía contra los lugareños, marcaron un hito de conflicto político en Perú y agravaron la indignación muchos contra el gobierno de Boluarte. Puno es una región muy conectada a Bolivia. Ya, incluso se cree perdón, que allí llegan ciertos grupos de partidistas de actual presidente de Bolivia a mover o revolver, como se dice vulgarmente, el gallinero en esa zona. Y ahí tiene un conflicto Perú con Bolivia. Incluso Perú le había prohibido el ingreso a esa zona y se había reforzado militarmente. Puno es especialmente en el sur, abundan los aymaras, uno de los pueblos indígenas mayoritariamente bolivianos. Ramiro Escobar, experto en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dijo al portal BBC en su momento, el sur de Puno es culturalmente muy similar a los altiplanos bolivianos. Hay una cercanía muy grande que se nota en las costumbres y cómo se viste la gente y también episodios históricos como el intento de establecer una conferencia peruana-boliviana en el año 1836. Los famosos hombres, los ponchos rojos, el papel que ha jugado Evo Morales en Puno
ha sido muy importante y que de cierta forma es preocupante para Perú y tiene toda la razón. En esa zona si hay conflicto constante, siendo peruano, pero hay gente que de cierta forma viene, bueno, hay que entender que los pueblos aymara no tienen frontera, ¿ya? Empezando por esa parte, pero las fronteras están bien claras. El gobierno de Baluarte y entre la fuerza derecha, que actualmente lo sostiene el Congreso peruano, eh, ha puesto prohibición a entrar a Perú. ¿A quién? A Evo Morales. Evo Morales. Bueno, sin fin. Bueno, el tema de que esa zona se han dado es una tensión que Perú tiene hoy día, año 2024. Entonces, la visión de Perú no es hacia Chile. Hoy día hacia Chile hay una visión más económica, más de enlace, más de encuentro que desencuentro. Por eso es interesante lo que está pasando con Perú y Chile. Me parece que por el camino que se sigue o se está siguiendo fuera del impasse con Bori, Chile está haciendo un trabajo muy interesante en ese concepto. Y eso hay que aprovecharlo, hay que reforzarlo, hay que afiatarlo, porque esto es como muy débil, ¿ya? Esta relación. Hay que ser sinceros, son relaciones débiles. ¿Por qué? Porque de cierta forma depende de la ideología del presidente de turno. Pero estas cosas son buenas. Por eso yo le digo, hoy día no es problema Perú con Chile. Perú, como ya lo he mencionado, tiene problema con Colombia, con Bolivia, y que lo había conversado también con Crónica Universal, que me había dicho que eso es un problema para ellos. Y tiene razón, Bolivia no es solamente un problema para los amigos del Perú, sino que es un problema regional. Por eso creo que los afiatamientos o las relaciones diplomáticas con Perú, yo creo que van bien. ¿Son débiles? Sí, pero se podrían afianzar y se podrían afianzar en un tema estratégico geopolítico en la región del Pacífico muy interesante.